¿Cómo viajó? Muy bien. ¿Bien? ¿Cansado? Es largo, sí. ¿Sí? ¿Hay que hacer la cuarentena? Así es. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. ¿No se dan cuenta? Muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Nobleza obliga, en función de la educación de mi casa, bienvenido y gracias por venir. En función de la educación cívica, increíble que no se haya disculpado por tardar 9 meses en venir después de que el artículo 101 de la Constitución establece que tenía que venir. Hace 9 meses era noviembre. Habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido. Esperamos un diálogo democrático, tampoco les pedimos tanto, tampoco les pedimos consejos sobre cómo resolver problemas que generaron cuando les toca gobernar. Su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. Cristina no es una persona de diálogo, Cristina quiere imponer sus ideas. O sea, ¿Cristina te censuró? Claramente, te apagan el micrófono a un senador. Usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. ¿Entiende? ¿Por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Fernández? Como me dicen algunos kirchneristas, todo el tiempo, Macul, de Cristina Fernández. Esta es la cuarentena de un país autoritario, no democrático, que encierra a su población, que clausura dos poderes, el poder judicial y el poder legislativo, para poder hacer lo que se les ocurra. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena, sigue todo igual, sin cambios en el área metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado, Mauricio Macri, que ayer huyó a Francia, llegó a París y habló desde allá. Y tenemos un informe especial, se cumplen 2 años de la causa de los cuadernos resucitados. Acechado por causas judiciales, Mauricio Macri, en plena cuarentena, se fue a Francia con su familia con la supuesta excusa de que va a ir a Suiza, el expresidente de la Fundación FIFA. Allí llegó un periodista, lo encaró, le preguntó por la reforma judicial, por la justicia, pero se hizo el desentendido. Mirá. ¿Cómo viajó? Muy bien. ¿Bien? ¿Cansado? Es largo, sí. ¿Sí? ¿Hay que hacer la cuarentena? Así es. ¿Sí? ¿Cuál es el programa acá en París? ¿Familiar? ¿Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. ¿Tranquilo? Bueno, ¿algún mensaje para los argentinos? Con calma. En medio de tanto proyecto de cambio judicial. Te agradezco, pero dejémoslo acá. Luego finalmente habló con un medio argentino, con Infobae, y le dijo esto que vas a ver acá: estoy recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Claro, fue un tiro por elevación Alberto Fernández a la gestión contra la pandemia acá en Argentina. Pero vamos a ver los números, a ver, mira. Mira, en Francia, mira lo que es Francia, 187.000 contagios tiene Francia, ahí en el lugar donde Macri dice que se vive en libertad y con responsabilidad, y tiene 30.000 muertes, más de 30.000 muertes, casi 10 veces más de los muertos que hay en Argentina. En Francia las políticas sanitarias llegaron muy tarde. Esto que decía Macri nos recordó a estas fiestas que se hacían con más de 3.500 personas disfrazadas de pitufos. Todo con el visto bueno de los gobernantes, mientras morían diariamente cientos de franceses por coronavirus. Unas 3.500 personas disfrazadas de pitufos desafiaron al coronavirus en Francia.
Nos hemos estado preparando durante un mes, nos hemos equipado en todas las tiendas locales y pensamos que un poco de alegría nos hace bien en este momento. La marea azul rompió el récord mundial de más personas disfrazadas de pitufos. Todos debían tener las partes del cuerpo visibles pintadas del color de los dibujos animados. Teníamos que seguir las reglas, buscamos el disfraz, con la camiseta, los pantalones, los zapatos. Fue una verdadera aventura, pero lo hicimos. Hoy estamos aquí, orgullosos de ser campeones del mundo. Pitufos y pitufinas de todas las edades celebraron juntos. El récord a vencer era de 2.762 personas que se reunieron el año pasado en Alemania. Mucha actividad en el Congreso de la Nación, ayer en el Senado, un cruce entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner. Se estaba tratando el tema de la deuda, el proyecto para reestructurar la deuda argentina bajo legislación local. Mirá. Tiene la palabra, senador Bullrich. Le agradezco, Presidenta. La pedí porque fui mencionado específicamente por el presidente de la bancada oficialista, que hace que algunos senadores oficialistas se rían. No sé de qué se ríen, francamente. No sé de qué se ríen. Entre las cosas que se dijeron, las barbaridades que se dijeron, dijo que la pobreza era culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ah, mirá. Perdón. No, espere, cortarle la palabra. Usted tiene derecho si ha sido mencionado, pero en los términos de que ha sido mencionado, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador. Lo que dijo el senador Mayans respecto de las políticas del anterior gobierno no forma parte de su involucramiento como mención del senador. Así que su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. ¿Entiende? Bien. Bueno, Bullrich se enojó ante esto y ¿qué hizo? No, el Congreso no hizo nada. Se fue lo de Viviana Canosa. Cristina no es una persona de diálogo. Cristina quiere imponer sus ideas. O sea, ¿Cristina te censuró? Claramente, te apagan el micrófono a un senador. No es a mí. Yo represento millones de bonaerenses. Con Gladys González nos votaron 4 millones de bonaerenses. La boleta la metieron 4 millones de bonaerenses. No me cierre el micrófono a mí. Le cierre el micrófono a los 4 millones de bonaerenses. Entonces, esto es lo que hay que entender. Y la mirada de esos ¿Cómo te cuatro... sentís vos cuando te censuran, cuando no te dejan hablar? Me siento mal. O sea, parte de la indignación que tenía que se ve en ese gesto. Usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. ¿Entiende? Hubo más cruces también en el Congreso por el informe de gestión del jefe de gabinete de Santiago Cafiero, que respondió así. Me parece importante que quienes endeudaron el país estos últimos 4 años, este proceso de endeudamiento irresponsable, este proceso de endeudamiento insostenible y profundamente injusto sobre las espaldas de los argentinos y argentinas que debemos soportarlo, nos vengan a decir cómo tenemos que ahora resolver el problema que crearon. Esperamos un diálogo democrático, tampoco les pedimos tanto, tampoco les pedimos consejos sobre cómo resolver problemas que generaron cuando les tocó gobernar. Fundieron una fábrica de alfajores en Mar del Plata y una fábrica de Fernet en Córdoba. Esa fue la Argentina que les tocó gobernar a ustedes. En pleno debate por la reforma judicial, con todas las causas que está dando vuelta de espionaje, con la persecución judicial del macrismo, la mesa judicial del macrismo, espías, fiscales, políticos, tiene un nacimiento en pleno macrismo. Y tiene su rebrote enorme en una causa que fue llamada la causa de los cuadernos, que luego fueron quemados, desaparecieron y luego resucitaron de repente. Se cumplen 2 años de esa causa, Bonadío, Stornelli, el Diario de la Nación, toda la runfla judicial.
hicimos acá para Alta Data un programa especial, un informe que hicieron Lisandro Leiva y Lucas Toscani. Imperdible, mirá. Ahora de los cuadernos de las coimas. La más grande de las causas por corrupción de la historia. Las coimas de los cuadernos. Estos cuadernos. Son unos cuadernos. Plata de la coima de la obra pública se entregaba directamente en la Quinta de Olivos. Cuadernos con los bolsos. En la Casa Rosada. De los bolsos, la ruta descrita minuciosamente en los 8 cuadernos. En el departamento particular del matrimonio Kirchner en Esos repletos de dólares que tenían Cristina Fernández de Kirchner y anteriormente Néstor Kirchner como el eje. ¿Cuántos cuadernos? 8, ¿no? 6. 8 cuadernos. En una reunión que tuve de Guido Barata y la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner los incluyó para que siga recaudando de... Hoy sí sabemos que pide el allanamiento de Cristina Kirchner. Ordenó la indagatoria de la expresidenta. A Cristina Kirchner y a muchos funcionarios lo llaman a indagar. Dantesco, escandaloso. Los benditos cuadernos. Es imposible que Cristina no supiera. La jefa de la asociación ilícita. Lo que habría dicho este hombre es que no se acuerda e insinuó que los podría haber quemado. Cuadernos de la corrupción, los cuadernos que no están. Sí, insinuó que los podría haber quemado. A los cuadernos, a los originales, Darío. Al fiscal. Sí. No importa si hubo cuaderno, fotocopia. No hubo ningún cuaderno. No hubo ningún cuaderno. Que él cumpla feliz, que él cumpla feliz. Se cumplen 2 años de la causa de las fotocopias de los cuadernos, la emblemática expresión del lawfare acá en la Argentina, que tuvo un montón de ribetes cinematográficos y que arrancó bien arriba, pero después se fue cayendo. Empezó, si se acuerdan, con una investigación del periodista Diego Cabot en el diario La Nación. Según él dijo, alguien le dio una bolsa con toda la documentación necesaria. Algo bastante parecido a lo que dijo Luis Majul, que fue a correr y también alguien le dio unas escuchas sobre Cristina. Muy raro todo, ¿no? Me encontré con una persona con la que jamás había visto. Oh, no. Keep your fingers off your nose. Men have erectile tissue there. Itches when they're hiding something. Jamás había visto. Me dio una bolsa y la sacó de una mochila, me la dio y yo la agarré y... Lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Pero esta historia tiene un previously, porque Jorge Lanata había mostrado en su programa del domingo unos cuadernos que le había entregado Miriam Quiroga, asegurándole que eran del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, del cual ella fue secretaria. No nos olvidemos que Miriam Quiroga prácticamente había pesado unos supuestos bolsos solo con la mirada y después se desdijo en la justicia de todo lo que había declarado. Estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. Son los cuadernos que llenaba Miriam o Néstor eventualmente respecto de citas durante la campaña y demás. ¿Los famosos cuadernos de Néstor existen? Existen, sí. ¿Son 8? No sé si son 8, pero existen. Pero tengamos presente que siempre hablamos de fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Es por eso que el fiscal Stornelli había mandado allanar el domicilio del chofer para encontrar los cuadernos originales, pero el mismo chofer fue el que dijo que los quemó y él se aseguró que desaparecieran. En principio tengo que decirte que este allanamiento resultó negativo. Lo que vinieron a buscar acá no estaba. Esto aparentemente no puso muy bien al fiscal Stornelli, se enojó bastante. Ahora bien, cuando llegaron acá y no estaba, y el fiscal le empezó a preguntar a Centeno, lo que habría dicho este hombre es que no se acuerda e insinuó que los podría haber quemado. A los cuadernos, a los originales, Darío. Al fiscal. Sí. La persecución fue total y contra la líder de la oposición en su momento, que era Cristina Kirchner. Una causa que parecía de cine, guionada. Vamos a ver la segunda parte de este gran informe. Cuando hablamos de lawfare, hablamos de una conjunción entre la embajada, los medios de comunicación y la justicia. Ya que hablamos de la justicia, ¿por qué no mejor recordar un poquito qué fue lo que dijo el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio sobre la opinión que tenía el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, sobre Cristina Kirchner, la persona investigada? Carlos quiere que Cristina vaya en cana. Están jugando a la política judicial. La política judicial es más seria que la política real. Estos tipos tienen poder de verdad. El
El problema es que después se descubrió toda la operación de espionaje ilegal que llevaba adelante Marcelo D'Alessio, terminó preso y el fiscal Stornelli quiso empezar a despegarse de él y se fue alejando lentamente. Finalmente, ¿saben qué pasó? Cristina no aparecía en los cuadernos. ¿Señaló hacia Cristina Manzanares? En el audio que pasaron recién del señor que está detenido, dijo que en los cuadernos estaba mencionada Cristina. Cristina Kirchner no está mencionada en los... no está mencionada en los cuadernos, en el circuito, por lo menos en el circuito de recaudación. Pero como la vida nos da muchas sorpresas y en este país no se aburre nadie, los cuadernos reaparecieron de sus cenizas mágicamente el 23 de octubre del año pasado, del 2019, unos días antes de que se dieran las elecciones generales en la que Mauricio Macri perdió por paliza. Bastante curioso, ¿no? ¿Mágicamente aparecieron? Tal vez sí, puede haber una intencionalidad política, tal vez, yo lo desconozco, pero si aparecieron, ¿no? Sí, pero vuelvo a repetir, el dueño de los cuadernos dijo que los había quemado. Y ahora, a 4 días de la elección, aparecen los supuestos cuadernos. Por supuesto que la causa de las fotocopias de los cuadernos continúa abierta, pero las personas que formaron parte de esta operación están cada vez más complicadas y los hilos de la historia se notan mucho, sobre todo si tenemos en cuenta el material que se encontró en la Agencia Federal de Inteligencia y que da cuenta de la existencia de espionaje ilegal durante el macrismo y también de una mesa judicial, todo un entramado preparado para armar causas contra los exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Esa justicia hoy no existe, o sea, no existe ni mesa judicial ni sistemas de presión del gobierno nacional sobre la justicia. No existe. Bueno, atención, sigue todo igual, cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que es la ciudad y una parte de la provincia, sin cambios hasta el 16 de agosto. Sigue todo igual, se mantienen los permisos, el transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales, los chicos pueden salir 1 hora por día todos los días, se podría llegar a habilitar a nuevas industrias, pero bueno, todo cambia, el momento está bajo observación, el gobierno apeló a las responsabilidades individuales otra vez. A ver, escuchemos un poco lo que fue lo que explicaron hoy. Si uno toma la cantidad de contagiados que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, ha habido alrededor de 5 contagios por cada manzana de Buenos Aires. Tengan en cuenta este dato para que se den cuenta de cómo está circulando el virus y para que entiendan lo riesgoso que significa circular hoy en día. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. ¿No se dan cuenta? Muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. La educación es clave en estos momentos para los chicos, para los padres. También es una de las grandes trabas que nos dejó la pandemia. ¿Está funcionando la educación en cuarentena? La semana pasada hicimos un informe acá en Alta Data. Ahora te vamos a mostrar un estudio que se hizo al respecto, que el ministerio que dirige Nicolás Trota, el Ministerio de Educación, de conocer un informe sobre el proceso de continuidad pedagógica en el marco de la pandemia, un trabajo que se hizo en base a datos suministrados por más de 5.000 directivos de todo el país y alrededor de 2.600 familias con chicos en edad escolar. El dato positivo, el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas en el marco del aislamiento social. Los datos que preocupan son las desigualdades tecnológicas de acceso a la educación. 3 de cada 10 hogares no tienen acceso fijo a internet. Y lo que es más grave, el 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Ayer se dio a conocer que, por un error del gobierno de Macri, impensado, se benefició a quienes, a las compañías eléctricas. Rarísimo, ¿eh? Adivina quién ganó y quién perdió. El acuerdo que celebró el exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en 2019 con las empresas Edenor y Edesur, en el marco del traspaso de jurisdicción de la concesión a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad, significó un millonario perjuicio para el Estado
por deudas condonadas a las empresas y el reconocimiento de créditos a favor de las concesionarias por congelamiento de tarifas mal calculados. Bueno, esto es insólito. Esta información fue publicada por Página 12 y surge de una auditoría del Ente Nacional Regulador de la Energía, el ENRE, del actual gobierno, y va a ser usada por el organismo en un juicio contra el exsecretario de Energía, claro, el exsecretario de Energía del macrismo. Este raro, llamémosle, error a favor de las compañías eléctricas le puede costar hasta 40.000 millones de pesos al gobierno. Ganaron las empresas eléctricas y pierde el gobierno de Alberto Fernández. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. Arrancamos por la número 3. Por unanimidad el Senado dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de deuda local. La iniciativa se tratará en Comisión de Diputados la semana próxima para que sea convertido en ley en los primeros días de agosto. El proyecto establece que los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo. La número 2, la propuesta superadora de Vicentín a punto de caer. Vuelve la idea de expropiación. El gobierno de Santa Fe dio anoche por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de Vicentín al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora Fabián Lorenzini. De esta forma, la llamada propuesta superadora de Perotti quedó al borde de naufragar y se reflotan las chances de impulsar nuevamente la ley para expropiar a la cerealera que estafó al Banco Nación y a sus ahorristas. Vamos con la número 1. La Secretaría de Comercio intimó a la Serenísima por subir los precios. Ese plus del 3% aumentaría el precio de los artículos lácteos en góndola y violaría el congelamiento que los precios máximos constituyen por la resolución 200/2020 y también por la disposición 13. En los últimos días se denunciaron diferentes subas en los precios de los lácteos. Tenemos comentarios, como siempre elegimos uno que vemos acá. Ahí estamos viendo, Eduardo Rodi. Yo no pido la doctrina Irursum, dice, pero ¿cómo se dejó salir del país a un tipo con fuerte sospecha de corrupción? ¿No hay punto medio? A propósito, ¿cómo está la pandemia en Francia? ¿Hay circulación comunitaria? Bueno, muchísimas gracias por comentar. Eduardo Rodi. Siempre aparece acá Eduardo Rodi. Me parece que es familiar de un productor. Pues aparece siempre, si no, no puede ser. Bueno, qué sé yo. Le mandamos un saludo grande, si no es así, a Eduardo Rodi. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos durante toda la semana. Impresionante semana para Alta Data. Seguimos acá informándote. Como siempre, en Alta Data. Perón lo primero que hizo es limpiar completamente el Poder Judicial y poner a sus hombres. Es basura. En los escritorios de los jueces, la persona que iba a presentar sus problemas, suponiendo que esos problemas fueran contrarios, se encontraban con el retrato de Perón y Evita encima del juez. A ese punto habíamos llegado. Es basura. Perón era un odiador total. Es basura. Montones de discursos. El famoso discurso, el del 3x1. Por cada uno que caiga de los nuestros, caerán 3 de los de ellos. Es basura. Yo voy a salir con la cinta para ahorcar. Yo voy a salir con las piolas, dijo, para ahorcar. Es basura. Y ella tenía sus límites. Torturaba. Pero torturaba en una comisaría que quedaba enfrente del Hospital Ramos Mejía. Es basura. ¿Para qué? Para que si se le escapaba la mano a los policías, fueran inmediatamente a reponerlo en el Hospital Ramos Mejía. Es basura. Eso era Perón. Es basura. Es basura. Es basura. Claro, señor Sherman, todo es basura. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.